Muy bien, muy buenas noches a todos. Yo creo que podemos iniciar con la clase. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con un tema de capa 2 llamado Spanning Tree, el protocolo STP. Protocolo que para algunos resulta un poquito complicado, entonces vamos a dedicar una buena porción de la clase a tratar de entender cómo funciona el protocolo de forma teórica, cómo podemos explicar su comportamiento y para qué nos resulta útil. Entonces, primeramente vamos a hablar de qué es lo que hace Spanning Tree, su funcionamiento como tal. Entonces, hablemos de la redundancia. En redundancia se trata, o bueno, bucles, se trata de que un paquete es reenviado constantemente por los mismos dispositivos, es decir, un paquete que va a switch 1 es enviado al switch 3, luego al 2, luego al 1 y tiene un recorrido constante entre los mismos dispositivos, sin llegar a un destino establecido. Entonces, los bucles normalmente generan una sobrecarga en la red porque no estamos transfiriendo la información hasta su destino final, sino simplemente lo estamos haciendo circular constantemente. Entonces, hay diferentes mecanismos que se han implementado para evitar este tipo de problemas. El caso, por ejemplo, está de capa 3. ¿Y por qué es que no tenemos un protocolo de capa 3 dedicado a romper bucles? Y sí tenemos uno de capa 2. El tema está en que en capa 3 contamos con un campo en la cabecera IP que, si recordamos, en la primera semana hablamos de un campito que se llama el TTL, el Time to Live. El TTL es un campo dedicado a permitir que llevemos un conteo de cuántos dispositivos han retransmitido ese paquetito en particular. Y ese TTL empieza con valores, por ejemplo, de 64, 128, y el dispositivo que recibe un paquete con un TTL de 1 automáticamente descarta ese paquete, teniendo en cuenta que ese va a ser el último salto que va a aplicar para esa comunicación en particular. De esa forma, capa 3 evita que exista un bucle. Sin embargo, eso va a funcionar cuando ya salimos del dominio de broadcast, es decir, cuando ya se lo estamos pasando la información a otro router. Cuando estamos dentro del mismo dominio de broadcast, el TTL no nos va a salvar, porque el TTL solo cuenta para los dispositivos que hacen enrutamiento. Entonces, de mi PC va a pasar a mi switch, de mi switch a otro switch, y así va a entrar al bucle, y nunca va a tocar un solo router. Al no tocar un solo router, pues automáticamente nos evita que nosotros podamos salvarnos mediante el TTL. Entonces tenemos que crear algún mecanismo diferente. Y uno de esos mecanismos diferentes es Spanning Tree. Veamos un poco de qué problemas es que exactamente arregla Spanning Tree. Entonces, primero, las redes conmutadas, es decir, las redes de capa 2, las redes formadas por switches, normalmente buscan tener un diseño más redundante para garantizar que los dispositivos sí o sí van a tener conexión hacia redes de mayor tamaño. Es decir, por ejemplo, ahí tenemos en el diagrama, tengo mis 3 PCs y, bueno, 4 PCs en realidad, y yo quiero garantizar que esas 4 computadoras puedan comunicarse entre sí o comunicarse con otros dispositivos adicionales. Sin embargo, si yo pierdo la conexión, por ejemplo, de switch 1 a switch 3, yo pierdo un camino de mi comunicación, pero mantengo otros dos caminos, otro camino posible en este caso, de switch 1 a switch 2. Por medio de esta redundancia, vamos a garantizar servicio constante. Ahora, lamentablemente, las redes de capa 2 solitas no pueden hacer un manejo correcto de esta redundancia. Entonces, nosotros colocamos el protocolo de Spanning Tree para que nos ayude a asegurarnos que esos caminos extra que estamos colocando no resulten en un bucle. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué exactamente es la amenaza que puede pasar en Spanning Tree? Yo les comento que el protocolo hasta ahorita, en las defensas del protocolo de Spanning Tree, es un temita un poco pesado, y a muchos les ha terminado dando miedo porque el tema como tal es Spanning Tree. O sea, cuando ustedes sacan un bolito con su tema, les dice Spanning Tree y nada más.
A diferencia de VLAN, por ejemplo, que hay un tema de VLAN y hay un tema de enrutamiento inter-VLAN. Aquí en este caso no tienen dónde escapar, habla en general de Spanning Tree. Es muy bueno para ustedes porque significa que tienen harto para hablar. O sea, no se les va a acabar de qué mencionar sobre Spanning Tree. Sin embargo, de la misma manera a los docentes no se les va a acabar las preguntas que les pueden hacer sobre este tema. Entonces es bueno que ustedes entiendan de qué pasa si no tenemos Spanning Tree, hasta cómo Spanning Tree soluciona los problemas que vamos a mencionar ahorita. Más también están las preguntas de las variantes que existen en Spanning Tree. Entonces empecemos con qué pasa cuando no utilizo Spanning Tree, qué pasa en una red de capa 2. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, en este caso tengo 3 switches. Ahora, va a pasar de que la PC1 nos va a enviar un mensajito de broadcast. ¿Okay? El mensaje de broadcast es reenviado, cuando es recibido por un switch, es reenviado por todos sus puertos, excepto aquel por donde fue transmitido. Entonces, switch 2, por ejemplo, va a recibir ese paquete, y lo siguiente que va a realizar va a ser un reenvío del paquete por todos sus puertos. Por ejemplo, el switch 1 lo va a pasar al switch 2, a switch 3. Lo siguiente que van a hacer los otros dos switches es realizar el mismo trabajo. Van a decir, perfecto, yo recibí un mensaje de broadcast a través de los puertos que tengo conectado al switch 1. Por lo tanto, yo ya no puedo reenviar ese mensaje al switch 1. Yo como switch 2 lo voy a enviar al switch 3 y a los otros dos PCs que tengo acá abajo. El switch 3, al recibir ese broadcast, va a decir, ok, no lo puedo enviar por esta interfaz troncal 3, sí lo voy a enviar por la troncal 2. Y se lo pasa al switch 2. Ahora, acaba de existir un intercambio entre switch 2 y 3, donde los dos compartieron el mismo paquete de broadcast. Sin embargo, ellos no saben de que ese paquete que recibieron, ese paquete de broadcast que acaban de recibir por parte del uno del otro, es el mismo que antes habían recibido por parte del switch 1. Entonces, ¿qué va a pasar? El switch 3 va a recibir el broadcast por parte del switch 2 y va a decir, ok, es un mensaje de broadcast, lo tengo que mandar por todas mis interfaces. ¿Por dónde me llegó este paquete? Por el puerto F02 que va al switch 2. Ok, déjame que se lo reenvío al switch 1. Switch 1 lo va a recibir y va a decir, ok, es un mensaje de broadcast. A él no le importa que viene de la computadora que está directamente conectada. Él recibió ese mensaje de broadcast de otro puerto. Y lo que va a hacer es enviarlo por todos sus otros puertos. Entonces, cada vez que recibimos un mensaje de broadcast en una interfaz, vamos a asumir de que ese mensaje es nuevo, que no tiene nada que ver con el que ya hemos recibido y el que ya hemos reenviado. Entonces va a haber un bucle constante donde yo voy a decir, bueno, este mensaje parece nuevo a pesar de que es el mismo que ya me llegó antes y que yo mismo reenvié hace tiempo. No importa, lo voy a seguir enviando. Y lo que va a pasar ahora es que va a haber un reenvío constante de paquetes hasta llegar al punto de negación de servicio. Va a haber una tormenta de broadcast, digamos. Lo que nos va a causar a un mayor grado de problema. Entonces, ¿qué busca evitar Spanning Tree? Busca evitar que los mensajes puedan ser reenviados sin fin, que sean reenviados sobre la capa 2 sin ser retenidos por ningún dispositivo. ¿Cómo soluciona ellos este problema? Bueno, evitando que existan enlaces redundantes. Entonces, ¿cuáles son los problemas en general que pueden ustedes comentar que existen en una red de Spanning Tree? Una red de capa 2 sin Spanning Tree, perdón. Primero va a ser tramas de unidifusión duplicada. Entonces, ¿cómo funciona eso? Y de hecho, debo tener por acá algún routercito que actúa también como switch. En un segundo, debo tener uno que me vaya a mostrar un mensaje de ese estilo. Y lo que va a pasar es que yo, según la lógica que acabamos de mencionar hace un momento, yo voy a enviar un mensaje, por ejemplo, desde la PC1 a la PC4. De aquí abajito a la izquierda hasta la PC4. El mensajito sale de mi switch, de mi computadora a mi switch, y si mi switch no sabe por dónde tiene que enviar la información, la va a reenviar por todos los puertos. Ese es el manejo normal. Si se acuerdan lo que hemos hablado de conmutación de switches, hemos visto que cuando un dispositivo switch no sabe en qué puerto se encuentra la MAC destino, lo que hace
es mandar ese mensaje por todos los puertos, un mensaje de broadcast. Y ese mensaje, que al principio era un unicast, ahora se convierte en un mensaje de comportamiento de broadcast, que es enviado por todos los puertos. Sigue siendo un unicast, porque sigue siendo destinado a un solo dispositivo. Sin embargo, ahora va a ser reenviado por todos los puertos. Va a llegar al switch 3 y luego va a llegar al switch 1. Y lo que va a pasar es que el switch 1, que sí conoce cómo llegar, va a pasarle el paquetito a la PC4. Pero el switch 3, que también recibió ese mensaje de broadcast, va a mirarlo y va a decir, no sabía que existía esta dirección MAC, por lo tanto déjame que mande un mensaje por todos mis puertos, entre ellos la troncal 1. No manda por el puerto donde recibió el mensaje, obviamente, pero sí lo manda por los otros puertos. Va a mandarlo por la troncal 1, switch 1 va a recibir ese paquete y switch 1 no analiza nada por encima de la capa 2. Por lo tanto, no ve ningún duplicado ni nada. Él no ve TCP, no ve UDP. Entonces, para él es un paquete nuevo y se lo pasa también a nuestra computadora. Entonces, primera desventaja de que no tengamos protección ante los bucles en capa 2, unicast duplicado. La otra desventaja que ya hemos hablado hace un momento es tormentas de broadcast, posibles tormentas de broadcast. Muy bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Siguiente paso. El algoritmo de árbol de expansión. Entonces, en este protocolo, lo que llamamos árbol de expansión, que es el Spanning Tree Protocol, se trata de crear una red lógica de mi topología completa. Yo lo que hago es establecer entre todos los switches que pertenecen al mismo dominio de broadcast una estructura donde yo defino qué enlaces son redundantes, y al ser redundantes, ¿qué enlace tiene que ser apagado? Por ejemplo, aquí, en la topología que hemos estado hablando todo este tiempo. Yo tengo 3 enlaces, troncal 1, 2 y 3. Y esos 3 enlaces hemos visto que me provocan problemas. No deberían funcionar todos al mismo tiempo, porque si no, vamos a tener dificultad a la hora de recibir duplicados o tormentas de broadcast. Por si acaso, sí hay formas en las cuales yo voy a poder, de manera inteligente, usando Spanning Tree, voy a poder lograr utilizar todos los enlaces al mismo tiempo. Pero no se preocupen, por ahora veamos el Spanning Tree como la forma de permitir evitar bucles, ¿okay? No se preocupen todavía de entonces cómo puedo hacer para utilizar todos los enlaces, porque es un desperdicio que un enlace no sea utilizado. No se preocupen, más adelante vamos a hablar de qué alternativas tenemos. Pero por ahora, vean los Spanning Tree como solo el protocolo que nos va a permitir evitar bucles. Entonces lo que va a hacer Spanning Tree va a ser elegir cuál es el enlace redundante que tiene la menor prioridad, porque considera el menos importante de todos los que ven ahí. Y al hacerlo, va a decidir cuál vale la pena deshabilitar para así evitar bucles. Por ejemplo, va a desactivar este de acá. ¿Por qué? Porque va a decir, no es la lógica exacta, pero digamos que decidimos de que este enlace troncal 1 es mejor, es más importante, porque queremos solo la comunicación entre las 3 PCs de abajo y la PC de la derecha. Por lo tanto, es más lógico que vayamos por el camino más corto. Y queda un caminito más por si la PC4 quiere comunicarse con el switch. Ahora, ese es el caso que tenemos de una interfaz apagado gracias a Spanning Tree. Pero Spanning Tree está pensado para que en caso que uno de nuestros enlaces principales falle, automáticamente aquel enlace que fue desactivado de forma dinámica por Spanning Tree vuelva a activarse y sea utilizado por la red para todos los propósitos de comunicación. Es decir, yo desactivo mediante Spanning Tree los interfaces que me crean un bucle, y de igual manera mediante Spanning Tree yo reactivo esos interfaces cuando mis caminos redundantes se pierden. Es decir, la redundancia sigue ahí, solo la desactivé temporalmente, y cuando pierda mis caminos principales, los caminos redundantes van a reactivarse. Ahora, ¿cómo hace Spanning Tree para saber todo esto? ¿Cómo sabe que tiene que desactivar un puerto o el otro? Bueno, lo primero que se hace
es crear la lógica de lo que llamamos el puente raíz, el root bridge. Vamos a tener un dispositivo que vamos a llamar el puente raíz, que vamos a usarlo como referencia. ¿Okay? Este dispositivo va a ser el que va a tener en todo momento todos sus puertos activados. El Spanning Tree no le va a apagar ningún puerto. Y lo vamos a utilizar de punto de referencia. Desde ese momento, todos los otros switches van a calcular qué enlaces deben ser encendidos o apagados en base a la distancia que tiene cada enlace con respecto al puente raíz. O sea, lo utilizamos de punto de referencia. Por ejemplo, la topología que tenemos en la diapositiva. Yo tengo mi puente raíz, que lo elegí, vamos a hablar más adelante cómo se elige, pero decidí que va a ser ese. Bueno. De ese momento, switch 2 y 3 deciden que tienen que ver qué interfaces tienen el menor costo, otra vez parecido a lo que es OSPF, el que cuesta menos, que me permite llegar hasta el puente raíz. Costo, igual que con OSPF, va a ser en base a aquel que tenga la velocidad de comunicación más alta, o sea, la interfaz más rápido, va a tener menor costo. Entonces yo normalmente voy a escoger mi camino más rápido para llegar hasta el destino. En este caso, digamos que todos son igual de rápidos. Bueno, yo voy a llegar, si soy switch 2, llego más rápido a través de switch 1. Si soy switch, perdón, a través de fase Ethernet 01 para llegar al switch 1. Soy switch 3, lo más rápido para mí es a través de el puerto fase Ethernet 01. Y aquí entran los roles que van a tener nuestros puertos dentro de un switch. No estamos hablando de Spanning Tree. Rol número 1. El puerto raíz. Puerto raíz va a ser todo aquel puerto que está conectado, o que es mi mejor camino, vamos a decirlo así, es mi mejor camino hacia el puente raíz. Por ejemplo, el switch 3, este puerto fase Ethernet 01 es su mejor camino para llegar hasta el switch 1. Entonces ese se convierte en su puerto raíz. No es el que está directamente conectado, porque vamos a tener switches en otra topología que no van a estar directamente conectados nunca al puerto raíz. Digamos que tenemos otros 3 switches acá, también haciendo un triángulo, una pirámide de switches. Aún así, vamos a tener un solo puente raíz y ellos van a utilizar de referencia el mismo puente raíz. Mientras que estemos en el mismo dominio de broadcast, usamos el mismo puente raíz. Entonces, como ellos apuntan al mismo, no van a tener forma de estar directamente conectados al mismo dispositivo. Por lo tanto, ellos tienen que tener alguna forma de usar de referencia el puente raíz, y va a ser el interfaz que lo lleva al camino más corto o menos costoso hasta el destino correcto. En este caso es mucho más sencillo porque está directamente conectado. Pues para el switch 3, esta interfaz fase Ethernet 01, y para el switch 2 fase Ethernet 01 también, son el mejor camino posible hacia su destino. Un segundo. Y bueno, perdón. Entonces, lo primero que tenemos en cuenta son los puertos raíz. Puerto raíz, todo aquel que es el camino más sencillo para llegar de un switch hasta el puente raíz, hasta el switch designado. Después tenemos otros puertos que se llaman los puertos designados. Los puertos designados van a ser los interfaces activos constantes que vamos a tener en nuestro switch. ¿Bien? Entonces, denme un segundito, van a disculpar, un minutito. Okay, welcome everybody to our weekly gathering. We're going to start with a prayer. Brother Christian, could you help us with the first prayer? Muy bien, a disculpar. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el puente raíz y sobre los puertos raíz? Sé que te puede ser un temita un poquito más complejo, entonces si necesitan que repita algo, me avisan por favor. Bueno, parece que estamos bien, entonces continuemos. Y vamos a tener el segundo tipo de puerto, que es el puerto designado.
Ahora, una cualidad que tienen tanto los puertos designados como los puertos raíz es que en todo momento sus puertos van a estar encendidos. ¿Ok? Siempre están encendidos. Y los switches que son puertos, perdón, los switches que son puentes raíz, o sea, el switch principal, el switch 1 por ejemplo, todos sus puertos siempre van a ser puertos designados. Siempre. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos definiciones de puertos. Primero, los puertos raíz son aquellos que son mi mejor camino hacia el puente raíz. ¿Quiénes tienen puertos raíz? Todos los switches en mi topología menos el puente raíz. ¿Por qué? Porque él es el mismo, es el puente raíz, no puede tener puertos raíz para llegar a sí mismo. El puente raíz, todos sus puertos están en modo designado. El modo designado son puertos que están encendidos. Entonces nosotros requerimos que el puente raíz tenga todos sus puertos siempre en encendido. Ahora, los otros switches también pueden tener puertos designados. Sin embargo, esos puertos designados pueden cambiar de estado dependiendo de la topología. Pero un puerto designado va a ser aquel que sí puede enviar información. Por ejemplo, fíjense aquí, switch 2 y 3. Ellos tienen puerto raíz para llegar al puente raíz. El puente raíz solo tiene puros puertos designados. Tiene todos sus puertos encendidos siempre. Mientras que entre el switch 2 y el switch 3 va a existir un enlace adicional que debemos bloquear de alguna forma. Y lo que va a pasar ahí es que uno de los extremos no conoce tanto de bloqueo y lo pone como puerto designado. Pero el otro extremo va a establecer el bloqueo a crear un puerto alternativo, que es el término utilizado en RSTP, que es una versión de Spanning Tree, la más común hoy en día. Puerto alternativo va a ser aquel que está apagado gracias, o no funcional, gracias a Spanning Tree. ¿Cómo sabe el switch 2 cuál es el mejor camino a la PC4 antes de bloquear el enlace F02? Muy bien. Bueno, primero, por si acaso, el punto de referencia no es la PC4. El punto de referencia que utiliza es el puente raíz. Eso es lo que ellos utilizan para saber cuál es el mejor camino. ¿Cómo sabe cuál de los dos es mejor? En Spanning Tree se tiene un costo establecido por enlace. Es decir, si este es fase 01, le vamos a poner un costo de 19. Fase 02 también es fase Ethernet, costo de 19. Entonces lo que va a pasar ahora es que cada switch va a propagandear sus valores y su distancia hasta el puente raíz. Entonces el switch 1, por ejemplo, va a propagandear y va a decir, yo soy el switch 1, me podés escuchar por esta interfaz, y te cuento que para que yo llegar al puente raíz no me cuesta nada. ¿Por qué? Porque yo soy el puente raíz. Mientras que el switch 2 le dice, oye, yo también puedo llegar al puente raíz, pero a mí me cuesta, digamos que esto vale 40, este enlace entre el switch 1 y 2. Le dice, a mí me cuesta 40. Entonces el switch 3 analiza y dice, a ver, mis dos enlaces cuestan 19. Switch 1 me está diciendo que para llegar a él, que él es el raíz, me va a tomar nada de parte de él, pero a mí me toma 19 por el enlace que tengo a él. Perfecto, entonces llegar al switch raíz por esta interfaz es 19. Pero según el switch 2, para él llegar al switch 1 le cuesta a él 40. Y a mí me cuesta llegar al switch 2 19. ¿Ven? Parecido a SPF. Por lo tanto, para mí llegar al switch raíz a través del switch 2 me cuesta 59. Este enlace de abajo es peor que el enlace de la derecha, por lo tanto este va a ser el peor enlace para mí y lo voy a bloquear en cuanto pueda. Es un camino redundante, pero no es la mejor opción. Entonces él analiza en base a costos, y cómo sabe los costos, gracias a la propaganda de los otros dispositivos. Igual que USPF. Perfecto, parece que clarita la duda, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. Ahora, entonces, volvemos. Tenemos entonces tres tipos de puertos que hemos hablado. Puerto raíz, que es el que mi mejor camino hacia el puente raíz. Puerto designado, puertos que van a estar activos en la topología. Por ejemplo, el puente raíz siempre va a tener puertos designados. Y finalmente, puertos alternativos. Este término alternativo va a cambiar según el protocolo de Spanning Tree que ustedes vean. Nosotros vamos a referirnos a él como alternativo porque es el utilizado por RSTP, que es el protocolo estándar común, el más básico. Existen dos protocolos estándar, pero este es el más básico. Por lo tanto, es el que más van a verlo en diferentes dispositivos. Entonces,
¿Qué es lo que hace el puerto alternativo? Es ser un puerto bloqueado por parte de uno de los switches al darse cuenta que hay un enlace redundante. No necesariamente la interfaz se va a apagar, o sea, no, físicamente no se va a apagar, pero no va a ser utilizado. O sea, no van a haber actividad ustedes en ese puerto. En cuanto caiga un enlace principal, una interfaz puede cambiar de alternativo a designado fácilmente. Muy bien, ahora, ¿quién va a ser mi puente raíz? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir ciertos valores que vamos a intercambiar entre los dispositivos. Después vamos a hablar exactamente de estos valores, pero véanlo de esta forma. Todo switch que forma parte de una topología Spanning Tree tiene algo que se llama BID, Bridge ID, identificador de puente. Ese identificador de puente es un número. El número va hasta 32.768. Y ustedes lo pueden modificar, pero por defecto está en ese valor. Mientras más bajo el valor, más prioridad tiene nuestro switch. Ahora, lo primero que van a hacer los switches entre sí es intercambiar esta información. Como pueden ver, ellos intercambian la prioridad, bueno, su ID de puente, la prioridad y una dirección MAC. La dirección MAC que tienen es para esa interfaz. Ahora, el BID es lo que nuestro switch va a utilizar para identificarse. Tiene dos campos: prioridad, dirección MAC. Entonces, todos comparten esos valores y se fijan. ¿Quién tiene la prioridad más baja de todos nosotros? Aquel que tiene la prioridad más baja va a ser automáticamente nuestro nuevo bridge o nuestro puente raíz. ¿Bien? Ahora, ¿por qué mandamos también la dirección MAC? Porque en caso de que no todos compartamos la misma prioridad, en caso de que todos estemos con los valores por defecto, necesitamos otro campo para decidir quién es el mejor candidato para hacer el puente raíz, el root bridge. Entonces lanzamos un segundo valor que es nuestra dirección MAC. Es igual que el router ID en OSPF. ¿Se acuerdan que en el router ID yo lo puedo definir de forma manual? Aquí en este caso no podemos definir de forma manual un BID. Pero lo que sí podemos hacer es definir de forma manual una prioridad. Eso igual teníamos en OSPF. Yo podía escoger la prioridad que le iba a dar a cada puerto. Y si no le daba yo una prioridad, también podía ser si hablamos de DR y BDR, por ejemplo. También yo podía elegir, bueno, si no es por prioridad, es por dirección y por router ID más alto. Y si es router ID más alto, va a tener que ser por medio de el router ID configurado, o si no va a tener que ser por medio de la dirección loopback más alta, y si no la dirección IP más alta. La misma lógica. Aquí a la fuerza sí o sí vamos a tener un ganador. Y el desempate se hace gracias a la dirección MAC, porque en teoría las direcciones MAC no se repiten. Digo en teoría porque sabemos de que hay programas que pueden ser utilizados para el reemplazo de direcciones MAC. Aquí estamos hablando de un entorno donde nadie metió mano a ese tipo de idea, porque no es necesario, y por lo tanto no vamos a tener ningún duplicado de dirección MAC. Ahora, yo lo que quiero ahorita recuerden es el BID, el identificador. Es algo que se van a enviar entre toditos, pero que viene definido como prioridad más la dirección MAC. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente viene a ser nuestro costo. Quedémonos por ahora con esa idea. Tenemos un BID, que es la prioridad más baja gana. Por defecto la prioridad es 32.768. Y tenemos junto a la prioridad tenemos la dirección MAC. Ahora, tenemos también el costo, lo que nos preguntaba su compañero hace un ratito. Yo defino cuál es mi mejor camino gracias al costo. Y Spanning Tree está un poquito más preparado, y las nuevas versiones aún más, para averiguar cuál es el mejor costo del camino de Spanning Tree. Y aquí están los valores. Para 10 gigabits por segundo, por defecto cuesta 2. 1 gigabit 4, 100 megabit 19, 10 megabit 100. Esta es la versión anterior. Esto sería, por ejemplo, si lo manejaran con el protocolo Spanning Tree puro. Después vamos a hablar de las alternativas de Spanning Tree. Pero por ahora no nos preocupemos tanto del costo. A diferencia de OSPF, no tenemos que ir por ahí cambiando el valor de referencia. Spanning Tree está mejor planeado. Entonces lo que va a pasar ahora es que junto con ese
paquetito ese BID que vamos a enviar. Vamos a enviar el BID más otros paquetes, otros campitos de información, junto a una unidad grande que vamos a llamar BPDU, que después vamos a discutir. Entonces yo comparto con todos mis vecinos la información que yo tengo, todo lo que yo conozco. Y en esa información yo incluyo el costo que yo tengo para llegar hasta el puente raíz. ¿Cómo averiguo el costo? Por la velocidad de mi interfaz o gracias a la configuración estática que yo le coloqué a cada interfaz. También lo pueden hacer. ¿Cómo que? Bueno, si ustedes dicen, no, que este fase Ethernet 01, fase Ethernet debería ser 100 megas, 19 de costo. Sí, pero no quiero que sea 19, quiero que tenga menor prioridad todavía, porque conozco este enlace. Le vamos a poner 25. O podemos quitarle el costo en totalidad y hacerlo una interfaz, vamos a decir, de mayor prioridad. Y aquí estaría un ejemplo. Mira, decisiones de roles. ¿Qué va a pasar? Digamos que se elige a lo que es, digamos que se elige al puente raíz, a S1 como el puente raíz. Muy bien. ¿Cómo decidieron eso? Gracias a la prioridad y a la dirección MAC. Perfecto. Lo siguiente que me toca a mí es averiguar, ya perdí la elección de quién es el puente raíz, ya fue alguien más. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es averiguar yo como switch, mis interfaces, qué rol va a tener que tomar. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar las decisiones correctas. Y lo primero que hago es verificar cuánto me cuesta llegar al puente raíz, al root bridge. Y por ejemplo, el switch 1 lo que va a hacer es enviar a su vecino información diciendo yo soy el puente raíz. Fíjense, manda el ID de raíz y su propio ID de puente del mismo. En este caso coinciden porque él es el puente raíz y se propagandea a los demás diciendo, por si acaso, si quieren llegar a mí es con estos valores. Después el switch 2 hace lo mismo, comparte por los dos extremos diciendo, oye, por si acaso yo no soy el puente raíz, yo soy este dispositivo y estos son los costos de interfaz. En cuanto él recibe un mensaje por parte del puente raíz, lo que es el switch 2, el AR dice, ah, perfecto, al switch raíz le cuesta 19 llegar a mí. Entonces dame un segundo y voy a pasar ese mismo mensaje a los demás para que sepan que a mí me llegó notificación por parte del root bridge, del puente raíz, diciendo que me cuesta 19 llegar hasta él. Así que los demás sepan y calculen cuánto les cuesta llegar a mí para que vean si soy un punto de referencia, un buen uso para lo que ellos quieren hacer. Entonces todos propagandean, todos propagandean su costo y su identificador de bridge, para que todos sepamos quién va a ser el mejor candidato para hacer el root bridge y aparte todos sepamos cuál es el mejor camino para llegar a ese root bridge. Muy bien. Ahora, ya decidimos quién es el root bridge. Por lo tanto, nuestros puertos, que son el mejor camino posible al root bridge, automáticamente ya se ganaron su rol de puertos raíz. Ya sabemos qué vamos a hacer con esos dispositivos, esos puertos que están conectados lo más cerca posible al puente raíz. La preocupación ahora viene con los otros dispositivos. ¿Qué voy a hacer con los otros interfaces, que no están considerados como los mejores caminos posibles al puente raíz? Bueno, entre los dos tenemos que decidir cuál va a ser el que va a apagar su interfaz y el otro va a quedar nomás en espera, porque uno de los dos va a estar en modo alternativo y el otro va a estar en modo designado. O sea, uno va a apagarlo la interfaz lógicamente, de forma lógica, y el otro va a mantenerlo encendido para hacer una recuperación más rápida. O sea, hablemos de quién va a tener que hacer esa tarea. Y lo que va a pasar es que ambos switches, el switch 2 y el switch 3, van a compartir información. Otra vez van a decir, por ejemplo, a ver quién sería el que tiene la menor prioridad, o sea, la mejor posibilidad de ser el siguiente root bridge.
entre los dos se envían información y dicen esta es mi prioridad, esta es mi dirección MAC, y aquel que tenga la prioridad más baja gana. Y aquel que gana es el que mantiene su puerto en estado designado, y el otro automáticamente pierde y decide convertirse en el puerto alternativo. O sea, ¿quién va a ser el que va a apagar sus puertos para evitar bucles? Aquel switch que tiene la menor prioridad. Ese va a ser el que va a terminar siendo aquel que va a tener que poner todo en modo alternativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, ¿qué pasa si mi interfaz raíz falla? Digamos que switch 3 pierde su conexión hacia el switch 1. Su puerto raíz acaba de caer. Lo siguiente que tiene que hacer el switch internamente es decidir quién es su siguiente puerto que va a ser el puerto raíz. Sí o sí necesitamos tener una interfaz o un puerto raíz. Entonces, para hacer eso, él hace un recálculo y verifica de todas sus interfaces cuál es de todos los interfaces es el mejor candidato para ahora llegar hasta el puente raíz. En este caso, por ejemplo, sería muy simple, porque solo tiene dos conexiones. Entonces cae el interfaz raíz o el puerto raíz, fase 01. Él revisa todos los otros interfaces que tiene, que ha visto que llegan hasta, de alguna forma llegan hasta el puente raíz, y elige el mejor y lo activa desde ese momento como puerto raíz, y a todos los demás también les recalcula su rol. Y dice, bueno, ahora que tenemos un nuevo puerto raíz, significa que alguien más va a tener que volverse alternativo, designado, veamos qué pasó, y analiza todos sus otros puertos para ver cómo puede reasignar los roles. Entonces, en cuanto perdemos el puerto raíz, otro de mis interfaces va a tener que retomar ese rol y automáticamente convertirse en el puerto raíz, y los demás cambiar también sus roles si es que hace falta. Entonces, Spanning Tree siempre está constantemente pendiente de que a la fuerza tengamos al menos un buen enlace. Muy bien, gracias por la pregunta. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Cómo se vería mi topología? Miren, otra característica o algo donde no pueden fallar, y esto por ejemplo cuando quieran hacer el examen de, bueno, les diría CCNA, pero ya les mencionaba antes que CCNA ha aflojado un poquito la dificultad. Y otra cosa que ha simplificado es que ahora el tema de Spanning Tree en CCNA ya no es un tema que tienen que ustedes defender de forma práctica en el examen. Ya solo les preguntan cosas teóricas. Entonces ya está un poquito más fácil. Pero ya cuando quieran irse a CCNP, no les digo las certificaciones intermedias que ahora existen entre CCNA y CCNP porque no me han dado la capacitación todavía, está pendiente. Pero sí les puedo decir mi experiencia con CCNP, y es que en CCNP Switching te preguntan de Spanning Tree, pero no te preguntan de Spanning Tree el protocolo básico, te preguntan de MSTP o MST en realidad se llama, que va a ser un protocolo que vamos a hablar más adelante, que ya nos permite entender mejor el funcionamiento en topología más avanzada. Pero la práctica, por suerte, ya no la necesitan para el examen de CCNA. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender nosotros de esa topología? Y una cosa que quería mencionarle como de consejo, para que ustedes sepan cuál es el rol de cada puerto. Por ejemplo, esto sí les pueden preguntar en el examen, así como pregunta luego de su defensa. Armame esta topología con 4 switches. Te hacen dibujarlo en la pizarra. Ahora decime qué rol tendría cada uno si el switch 1 fuera el puerto raíz. Bueno, primero, lo sencillo. Todos los puertos del puente raíz están de modo designado. Estamos hablando que acá tengo que ponerle rol a 8 interfaces. Entonces, de entrada 2 ya me salvé. Son puertos designados. Siguiente paso. Tenemos que decir que aquellos puertos raíz van a ser aquellos que son los que están más cercanos o los más de menor costo hacia el switch 1. Si ustedes le hacen la pregunta,
Así, dibujame un diagramita y decime qué rol va a tener cada puerto. Y no les da más detalle. Pues ustedes son están bienvenidos a darle el valor que ustedes quieran de costo. Y yo les recomendaría decir, todos tienen el mismo costo. Si les preguntaran, ¿por qué elegiste este puerto y no este otro como el raíz? Porque en mi topología todos tienen el mismo costo, entonces me estoy yendo por el camino más corto. Entonces significa que si yo no voy a elegir en switch 3 el puerto de abajo porque es más largo para llegar hasta el switch 1. Entonces, el switch 3, el puerto raíz, va a ser el que está más cerca del switch 1. En el switch 4 lo mismo. El switch 2, ahí va a ser la pelea. ¿Cuál va a ser su puerto raíz si todo tiene el mismo costo? Si vale lo mismo llegar por switch 4 y el 3. ¿Por qué sería este de acá abajo el ganador? Sencillo. Porque el BID, el Bridge ID del switch 4 tiene mejor prioridad que el del switch 3. O tiene una prioridad más baja, o si los dos tienen la misma prioridad, el switch 4 tiene una dirección más baja. Entonces, va a ganar, cuando hay empate en costo, gana por quien tiene el BID de mejor prioridad. O sea, prioridad más baja, o dirección más baja si que estamos empatando en la prioridad. Y ahí se elige el puerto raíz. ¿Y cuál es mi consejo? Cada vez que tengan ustedes esta topología así, donde va a haber un puerto raíz que no está directamente conectado al puente raíz, tienen que saber que el otro extremo sí o sí va a ser puerto designado. Porque un equipo no puede tener su puerto raíz bloqueado. O sea, hablo que switch 2 no le podemos bloquear su puerto raíz, si no, no va a poder llegar hasta el puente raíz. Entonces, las dos reglas que les menciono. Primero, el puente raíz sí o sí va a estar en modo designado. Y todos los puertos que estén conectados a un puerto raíz van a ser designados también. Y la tercera regla, que ya la he explicado, pero es variante. El interfaz con menor costo, camino con menor costo, va a ser el puerto raíz. Lo demás, va a haber en el bucle, en el puerto redundante va a haber un puerto alternativo y uno designado. ¿Quién va a ser el designado y quién va a ser el alternativo? En esa conexión, designado va a ser aquel que tiene el mejor BID y alternativo va a ser aquel que tiene el peor BID. O sea, por esta topología, yo entiendo que el switch 2 es el que tiene el peor BID de todos. No solo perdió contra el switch 1 para conexión como puente raíz, sino que también pierde contra el switch 3 sobre quién debería ser el designado y quién es el alternativo. Y aquí un poquito más complejo, pero si eligió al switch 4 como puerto raíz, como su conexión como puerto raíz, significa que el switch 4 le gana al switch 3. Y si perdemos como switch 2 contra el switch 3 para esta conexión de puerto, significa que el switch 2 es el peor de todos los switches en tema de prioridad y BID. Ahora, ¿qué valores vamos a encontrar dentro de la cabecera de Spanning Tree del protocolo? Primero, el ID de protocolo. ¿Qué tipo de protocolo estamos utilizando? ¿Qué versión de ese protocolo? Esto estamos hablando de protocolos de las variantes Spanning Tree, Rapid Spanning Tree y los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ver que muchos de los protocolos más avanzados, en algunos casos, son retrocompatibles. O sea que Rapid Spanning Tree puede trabajar con Spanning Tree. Lo hace más lento, pero puede trabajar. Y dentro del mismo protocolo, ¿qué versión estamos trabajando de ese protocolo en específico? Ahora, tipo de mensaje que vamos a estar enviando. Es decir, en base a, va a ser un mensaje de distribución de nueva conexión de Spanning Tree, o ya estamos negociando quién va a ser el puerto raíz y todo lo demás, cuánto nos cuesta llegar hasta cada dispositivo. Señaladores o banderas que me van a permitir saber si es que ha habido un cambio de topología o si hay una actualización en la topología. ID de raíz, el BID va a incluir mi prioridad más mi MAC. Este va a ser uno de los más importantes. Costo de la ruta raíz, cuánto me cuesta llegar hasta al dispositivo raíz. Mi propio ID de puente. Perdón, estoy mal. ID de raíz significa el identificador del que ganó. ID de puente es el identificador del dispositivo que me está hablando. ID de puerto es desde qué puerto me enviaron su BPDU. ¿Qué es BPDU? Todo esto. BPDU es la unidad que utiliza
el paquetito que utiliza Spanning Tree para enviarnos información. Entonces, cada vez que vean BPDU significa un paquete de Spanning Tree. Entonces, tenemos otros valores que no nos interesan tanto, como la antigüedad y los tiempos de saludo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos un nuevo switch en la red. Lo primero que hacen es entre todos intercambiarse BPDUs. Esos BPDUs van a incluir la identificación de raíz y la identificación de puente, como también el costo de ruta. Es decir, quién es el bridge raíz, quién soy yo y cuánto me cuesta esta interfaz. Por ejemplo, aquí el switch 1, él es el root bridge. Entonces, aún así, él tiene que propagandear quién es el root bridge y quién es el líder, cuál es su idea de puente de él. En este caso, son lo mismo. Por eso no hay diferencia entre un valor y el otro. Muy bien. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. Yo voy recibiendo información de todo el mundo. Como switch nuevo, yo recibo información para averiguar cuál es mi mejor camino hasta el root bridge. Por ejemplo, aquí el switch 2 recibió información por parte de switch 3 diciéndole: a mí me cuesta 19 llegar hasta el root bridge. O ya le corresponde al switch 2 tomar esa información y calcular si es que es el camino que le corresponde o no. Ahora, yo como switch tomo la información proporcionada por parte de mi root bridge y empiezo a configurar mis puertos. Si aquí hubiera un nuevo dispositivo, y hay una diferencia aquí entre Spanning Tree con otros protocolos. Spanning Tree sí le hace caso a los dispositivos nuevos. O sea que si tuviéramos un nuevo equipo entrando a la topología de Spanning Tree y él tuviera una mejor prioridad, una mejor idea de bridge, él podría convertirse en el root bridge y nos haría que todos cambiemos nuestra configuración. Hay mecanismos para asegurar un poco eso, pero por defecto no funcionan esos mecanismos. Entonces tenemos que activarlo. Muy bien. Muy bien. Ahora, una vez que hemos pasado por todo el proceso de quién va a hacer qué, quién va a hacer el root bridge, cuánto nos cuesta llegar al root bridge por cada camino posible, ahí recién es que nuestros dispositivos van a empezar a calcular quién es el mejor camino posible. Toda esta parte que estoy mencionando ahorita y estoy yendo un poco más rápido, es lo que ya les he hablado desde el inicio, pero queda en la descripción para los que quieran ir repasándolo. Entonces, aquí está lo que les hablaba al inicio, que es quién es elegido como el puente raíz. Bueno, va a ser aquel que tenga la prioridad más baja. Por eso mandamos en el identificador de bridge, mandamos dos cosas. En el identificador de puente mandamos dos cosas: la prioridad y una dirección MAC. Entonces la prioridad más baja va a decidir quién gana. Pero si la prioridad fuera la misma, pasamos en ese momento a utilizar la dirección MAC. Y la dirección MAC más baja va a ser la que va a ganar. Ahora, ¿qué dirección MAC es enviada a mi vecino? No podemos usar en cada paquete la dirección MAC de la interfaz por donde está saliendo, porque si no, switch 1 enviaría una MAC a switch 3 y una MAC diferente a switch 2, utilizando la de la interfaz. Lo que hacen nuestros switches es revisar, antes de generar el paquete, revisan todas sus interfaces y eligen el interfaz con la MAC más baja. Y ese es el que utilizan para su paquete. Entonces, va a ser constante, ahí no importa si es una interfaz encendido o apagado, va a ser siempre la MAC más baja y va a ser la que va a utilizar para propagandearse con todos los otros dispositivos de la red de Spanning Tree. Entonces, gana la prioridad más baja, la prioridad es la misma, gana la dirección MAC más baja. Ahora, ¿qué tipo de Spanning Tree vamos a ver? Si hay variantes en base a qué utilidad querramos darle, en base a la velocidad que querramos tener en los interfaces y todo eso. Entonces aquí tenemos los diferentes protocolos, los estándares que vamos a estar manejando. Primero tenemos el clásico 802.1d, que viene a ser el estándar de Spanning Tree básico. Aquí está un poquito de historia de qué ha ido pasando. Después de eso se creó el CST,
que sigue siendo Spanning Tree, pero es lo que llamamos una instancia. Ahora, ¿qué es una instancia dentro de Spanning Tree? Viene a ser donde yo negocio entre mis diferentes switches quién va a ser el root bridge. Eso es una instancia, donde todos los switches en conjunto deciden quién va a ser el único puente raíz y qué rol van a tomar sus interfaces respecto a ese puente raíz. Ahora, yo puedo tener una o varias instancias en Spanning Tree dependiendo del protocolo que maneje. Por ejemplo, el protocolo Spanning Tree básico solo permite una instancia, por eso ven que CST habla solo de una instancia. Entonces, no importa qué forma de red tengan, no importa qué tipo de switches tengan, si utilizan el protocolo Spanning Tree original y el protocolo Rapid Spanning Tree, solo van a tener una instancia. Ahora, hay protocolos un poquito más avanzados. Por ejemplo, está el protocolo de Cisco, que es el PBST Plus, que es Per VLAN Spanning Tree. Este protocolo te permite tener una instancia en cada VLAN que tenga tu red. ¿Cuál es el propósito de este protocolo? Que digamos que yo tengo esta red redundante. Y digamos que gracias a la red redundante el interfaz troncal 2 es activado para evitar bucle. Lo que va a pasar entonces es que de ese momento el troncal 1 y 3 van a ser utilizados para todo. Y el de interfaz troncal 2 no se va a utilizar para nada. Esto no es muy óptimo. Entonces, ¿qué tal si yo puedo hacer diferentes instancias por VLAN? Entonces, en una instancia para la VLAN 1, yo digo que este interfaz troncal 2 se desactiva y todo el tráfico de la VLAN 1 solo va a utilizar la troncal 1 y 3. Y luego digo, para la VLAN 10 quiero que sea diferente. Para la VLAN 10 le vamos a crear una instancia de Spanning Tree diferente, van a calcular diferentes cosas y en esa nueva instancia la troncal 1 va a ser la que se va a desactivar. ¿Para qué? Para que ahora en adelante mi tráfico vaya por la troncal 2 a la troncal 3 solo cuando sea la VLAN 10. Yo puedo crear por VLAN una instancia diferente que se va a comportar a su propia manera y así aprovechar para prácticamente utilizar todos los interfaces que tengo en mi red con manejo de diferentes VLANs. Eso es lo que entra con la idea de PBST Plus. Sin embargo, ha habido más mejoras, mayores mejoras, yendo por ejemplo a la creación de Rapid Spanning Tree. ¿Cuál es el problema con el Spanning Tree original? Lo que pasa con el Spanning Tree original es que el tiempo que tarda entre que entra un nuevo switch o hay un cambio en la red y tenemos que recalcular quién es el puente raíz y tenemos que calcular cuál es el mejor puerto para llegar a la raíz, todo eso toma varios segundos y cada puerto toma su buen tiempo en pasar de un estado al otro. Rapid Spanning Tree disminuye ese tiempo que se requiere para pasar de un estado al otro. Y de la misma forma Cisco tomó su protocolo estándar PBST Plus y creó Rapid PBST Plus, que es una combinación de su protocolo propietario con el Rapid Spanning Tree. Y hay una variante más que es estándar, MSTP, que es el Multiple Spanning Tree Protocol o el Multi Spanning Tree Protocol, que es muy similar a PBST Plus. PBST Plus y Rapid PBST Plus es solo de Cisco, mientras que MSTP es un protocolo estándar. Cualquier marca lo puede utilizar. ¿Qué es lo que hace MSTP, perdón? Te permite crear múltiples instancias. Y en cada instancia te permite tener una o varias VLANs. PBST Plus, en cambio, que a su versión te permite tener una instancia por VLAN. No podés disminuir o aumentar la cantidad de VLANs por instancia. Tenés una nueva VLAN, es una nueva instancia. En cambio, MSTP te permite tener varias VLANs en una misma instancia, una sola VLAN por instancia, depende de qué es lo que vos querrás hacer. ¿Y qué pasa? ¿Por qué me sirve eso? O sea, ¿de qué forma le gana eso al PBST Plus? Si lo tienen ahí en la diapositiva. Fíjense la diferencia. Recursos necesarios. Si quiero hacer PBST Plus contra MSTP, vemos que pierde en los recursos necesarios. ¿Por qué? Porque pierde recursos creándole una instancia a cada VLAN. En cambio MSTP, primero no te crea una instancia por VLAN, porque en cuanto ustedes creen una nueva VLAN, PBST Plus le crea una instancia.
En cambio MSTP crea una instancia por defecto y ahí los mete a todos. Y a no ser que ustedes creen una nueva instancia de forma manual y asignen VLANs a esa nueva instancia, no hay ningún uso excesivo de recursos. Sin embargo, sigue siendo un uso de recursos medio alto porque requiere un buen procesamiento, una buena capacidad de procesamiento. Ahora, es un protocolo que converge rápido, un protocolo muy bueno, y es en sí el protocolo que necesario se va a utilizar cuando ustedes quieran generar una red que evita bucles en capa 2, pero aparte pueden utilizar aprovechar la redundancia que tienen para hacer un poco de balanceo de carga. Con el ejemplo que mencionaba antes, pueden ustedes activar múltiples instancias y cada instancia elige su propio puente raíz. O sea que eligiendo su propio puente raíz ustedes pueden decidir que instancia 1 va a utilizar el enlace troncal 1 y 2. Instancia 2 va a usar el enlace troncal 2 y 3. Instancia 3 va a utilizar el enlace troncal 1 y 3, por ejemplo. 2 y 3, 1 y 3, y así van yendo balanceándolo de a poco. Muy bien. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna consulta? Muy bien, parece que no hay ninguna pregunta de momento, entonces vamos a tener un descansito de 10 minutos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos entonces. Un segundo para que compartan mi pantalla de nuevo. Y ahí estamos. Ok, entonces estamos hablando sobre lo que es las versiones alternativas de Spanning Tree. Bueno, una característica importante que se da entre la diferencia entre Rapid Spanning Tree y Spanning Tree normal. Ya han visto de que básicamente MSTP, PBSTP Plus, todos ellos son prácticamente variantes de Rapid Spanning Tree. Todos se basan en la misma idea, pero te permiten agregar instancias múltiples para diferentes VLANs. Ahora, toda interfaz que trabaja con Spanning Tree utiliza los siguientes pasos. Pasa del estado bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío o deshabilitado. Varía un poco el nombre en base al protocolo, pero vamos a irnos con estos que son los comunes. Toda interfaz empieza en el estado de bloqueo, donde no permite el paso de nada de información. Es decir, cuando una interfaz de un switch inicia y ese switch está configurado para utilizar Spanning Tree, cualquiera de su forma, va a iniciar bloqueado, no va a permitir el paso de nada de información. Ahora, lo siguiente que hace es entrar al modo de escucha. En ese modo de escucha va a empezar a recibir lo que llamamos BPDUs, o sea, los mensajitos de parte de los otros switches. Escucha, pero no retransmite nada, no hace nada especial. Simplemente escucha a ver si alguien le puede informar sobre la situación de la red. Después entra al modo de aprendizaje. En este caso, sigue recibiendo BPDU, pero ahora aparte empieza a rellenar un poco la tabla MAC, gracias a esos mensajes de BPDU que le van llegando de su vecino. Una vez que ya decidió que ese puerto va a estar en modo designado o modo raíz, entre la parte de aprendizaje a la parte de reenvío, ahí está la toma de la decisión. Él internamente calcula y decide si es que debe o no permitir que ese puerto vaya a activarse o no. Si él toma la decisión de que ese puerto va a ser un puerto de tipo designado o un puerto de tipo raíz, en ese momento todos los paquetes que son recibidos van a ser respondidos, se van a reenviar, porque van a entrar al modo de reenvío o modo forwarding. Es decir, ese puerto lo estamos habilitando para toda comunicación. Ahora, si nosotros eligiéramos que ese puerto no es el correcto y debería estar en modo alternativo, lo pasamos al estado de deshabilitado, en el cual
como pueden ver, no acepta nada, no recibe PDU, no permite nada, no responde a nadie. Entonces todo depende de del rol que se decida, pero todos van a pasar por bloqueo, escucha, aprendizaje, y una vez el nuevo aprendizaje se elige si va a ser reenvío o deshabilitado. Va a haber técnicas que vamos a ver que nos permiten mandar un puerto a estado reenvío directo o estado deshabilitado directo, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Bueno, en los switches, cuando estamos trabajando con protocolos de múltiples instancias, como ya sea PBCT Plus, PSTP Plus, perdón, si estamos trabajando con Multiple Spanning Tree, cualquiera de esas opciones, ustedes van a tener que crear van a tener un root bridge en cada una de esas instancias. Por lo mismo, la cabecera ahora aparte va a incluir del BID, vamos a tener ciertas cualidades, que es el ID de sistema extendido. Ese ID de sistema extendido vamos a especificar también la VLAN a la que va a pertenecer ese paquete de BPDU en particular, para que sepamos de qué instancia de Spanning Tree se trata en ese caso. Y bueno, algo que agrega lo que es Rapid Spanning Tree, siempre va a permitirnos tener un manejo más rápido a la hora de cambiar estados de algunas interfaces a otros. Pero hay unos que vamos a hablar ahorita. Un segundito. Aquí estamos. Port Path, que sería uno de los que podemos empezar a agregar con protocolos como Rapid Spanning Tree y los agregados. Por ejemplo, cuando estamos hablando de puertos perimetrales, pensemos que es un puerto perimetral. Hay dispositivos que, si nos podemos a pensar, no necesitan Spanning Tree, como una computadora. Yo le doy un caso muy particular: los teléfonos IP. Nuevamente, esto tal vez lo vayan a hablar durante su modulito de telefonía. Ahí solamente van a explicarles cómo funciona esa parte. Pero algo que yo les he mencionado es algo que se llama el autoprovisionamiento de teléfonos IP. ¿De cómo funciona eso? Si recordamos un poquito. Yo enciendo mi teléfono y lo primero que él va a hacer es solicitar una dirección IP. En esa dirección IP, ese mensaje de DHCP va a incluir opciones avanzadas. Por ejemplo, hablábamos de la opción avanzada de enviarme la información de mi servidor TFTP, por ejemplo. Entonces, yo tengo que proporcionarle a cada teléfono cierta información. Ahora, un teléfono apenas inicia su interfaz, manda un mensaje de DHCP. ¿Y qué pasa cuando un teléfono IP no recibe un mensaje de DHCP? Depende completamente del fabricante. Pero, por ejemplo, hay teléfonos IP que lo que van a hacer es probar dos veces más, intentar una o dos veces más solicitar dirección IP, y va a ser un tiempo máximo, pongámosle, de 10 segundos, algo así, y al no recibir una respuesta se va a reiniciar solo. ¿Por qué? Porque así como uno se acostumbra a que el reinicio arregla todo, lo mismo pasa con los fabricantes. Ellos dicen, bueno, tal vez hay que reiniciarlo porque pasó algo raro, no se está conectando bien a la red, reiniciémoslo para que vuelva a intentar. Entonces su teléfono, pasado cierto tiempo a no recibir una dirección IP, se reinicia. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una interfaz utilizando Spanning Tree? Lo que pasa es que la interfaz va a pasar por todos los roles que hemos hablado hace rato. Pasa desde el rol de bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío, y recién entra el modo reenvío, si es que lo logra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo se ve de la perspectiva luego que yo hago una configuración de Spanning Tree? Bueno, una computadora se conecta. El switch que está al otro extremo va a mandar BPDUs. Ahora, ese puerto del switch va a pasar por varios roles que hemos hablado antes.
porque él va a estar esperando, va a ver si es que alguien le habla sobre Spanning Tree, vamos a ver si alguien le habla sobre con PPDUs. Entonces, ¿qué pasa cuando él no recibe ningún PPDU? Bueno, cuando él se da cuenta que no hay ningún PPDU, pasa al modo reenvío, porque se da cuenta que en ese puerto no hay un switch. Sin embargo, para que pase eso, para que él se dé cuenta que no hay nadie al otro extremo, tiene que esperar un tiempo. Y esperar ese tiempo puede causar de que el equipo que está al otro lado no tenga comunicación por ese periodo de tiempo. Y cuando estamos hablando de un dispositivo como un teléfono IP, estamos hablando de que no le vamos a dar red a un equipo por bastante tiempo, y el equipo al no recibir conexión de red va a reiniciarse continuamente y nunca vamos a tener provisionamiento de ese teléfono, nunca va a funcionar porque el switch va a tomar tanto tiempo en calcular el estado de Spanning Tree que al final no vamos a poder hacer funcionar el teléfono realmente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay puertos que vamos a llamar perimetrales, puertos que no necesitan Spanning Tree. Nosotros lo sabemos, nosotros como administrador de red sabemos que esos puertos no requieren el manejo de Spanning Tree, porque nunca vamos a tener un switch ahí. Entonces lo que hacemos es convertirlo en puertos de tipo port fast. ¿Qué es lo que hace un puerto port fast? Al configurarlo ustedes en ese modo, automáticamente el puerto va a pasar de modo bloqueo, de modo básico, y rápidamente se va a trasladar al modo de reenvío. En ese momento el puerto va a estar autorizado para enviar cualquier paquete de información y el teléfono, la computadora, lo que sea que esté conectado va a trabajar rápidamente. Lo mismo aplicaría para routers, por ejemplo. No queremos que nuestro router pierda mucho tiempo esperando a tener conexión para recién poder activar el puerto. Nosotros le permitimos que trabaje directamente para hacernos la vida más rápida y más sencilla. Ahora, al hacer esto, me estoy saltando todo el proceso de Spanning Tree. O sea que quedo peligrando un poco, porque significa que si alguien conecta un switch ahí, y es con malas intenciones o por sonsos nomás, pues ahí yo voy a tener la vulnerabilidad de que mi topología de Spanning Tree se pueda ver afectada por alguien que conecte de forma inadecuada a un dispositivo, y eso lo vamos a hablar ahorita. ¿Qué va a pasar si es que alguien conecta un dispositivo no autorizado a mi red? Entonces, perdón. Bueno. Perdón. Hay puertos que vamos a denominar puertos punto punto. Muy bien. Que son aquellos puertos que comparten, que no comparten el dominio de colisión con nadie más. Esos puertos van a ser los comunes entre dos switches, van a ser los comunes entre un switch y una computadora, porque no nos olvidemos que un switch divide dominios de colisión por puerto. Sin embargo, si nosotros conectamos dispositivos que comparten dominio de broadcast, como por ejemplo un hub, y a los que me digan ya no hay hubs, ya no se utilizan, bueno, todavía hay access points que nos pueden causar problemas. Entonces, un puerto que está conectado a un dispositivo de dominio de colisión común va a crear un puerto de tipo compartido. Estos puertos de tipo compartido van a ser tratados de forma diferente, y normalmente lo que se va a hacer es tratar de bloquear la comunicación de Spanning Tree en ese puerto para evitar que se utilice como enlace, ya no se va a utilizar como un enlace redundante, porque no se recomienda que haya enlace redundante sobre una red de dominio de broadcast compartido. Ahora, veamos un poco de cómo se maneja la configuración de Spanning Tree en un dispositivo Cisco. Entonces, lo primero que tenemos es que ya sea Rapid Spanning Tree, ya sea PBCT Plus, por defecto todos vienen activados en la VLAN 1. Ahora, Cisco en particular, y esto para que les sirva un poquito de conocimiento, Cisco viene por defecto activado con PBCT Plus. ¿Bien? Y en la VLAN 1. Esto es muy importante porque las otras marcas, al no entender PBCT Plus, porque es solo de Cisco, las otras marcas por defecto vienen activados con Rapid Spanning Tree. Yo les explico un caso. Tengo yo un cliente
en el que trabajamos, que antes su red era así, su red de DSL, su red DSL utilizaban equipos Helix, su red inalámbrica utilizan equipos Cambio, y el resto de la red de núcleo es una mezcla entre Cisco y MikroTik. Entonces, lo que pasaba era que ellos, por un motivo, querían trabajar con una topología de puro capa 2. Querían que cada sitio tenga sus VLANs y un montón de cositas más, que era un desastre entero. Un desastre entero, uno porque en redes de gran escala, cuando estamos hablando de 40 sitios diferentes, no usas una VLAN compartida, usas enrutamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el caso de ellos? Ellos tenían routers y switches MikroTik y Cisco conectados entre sí y tenían problemas de alta disponibilidad. Tenían dificultad porque no podían ellos enviar información a través de un camino sin que exista un bucle. Y el problema era que no habían activado en ningún momento Spanning Tree de forma correcta. Lo que ellos habían hecho es tomar el estado básico de Cisco, tomar el estado básico de MikroTik, y funcionaba. ¿Y cuál fue su excusa? Que cuando ellos revisaron, se dieron cuenta de que el Spanning Tree entre un MikroTik que ellos tenían y un equipo Juniper funcionaba bien, pero entre MikroTik y Cisco no funcionaba. No se preocuparon mucho de averiguar qué pasaba y directamente lo pusieron en producción. Y funcionaba la red, pero era un desastre. Era un montón a cada rato se caían ciertos dispositivos. En la parte de administración de red era una desgracia. Entonces, ¿cuál era el problema? Que no existía una instancia de Spanning Tree funcional. Los MikroTik creaban su propia instancia y los Cisco creaban su propia instancia, pero no era como que estuvieran separados. Era como que los MikroTik y los Cisco se conectaban entre sí con diferentes enlaces. Entonces teníamos como 20 MikroTiks, 20 Cisco, y había como unas 10 uniones entre los dos extremos, entre los dos tipos de redes. Y esos 10 eran bucles redundantes. O sea, entre los MikroTiks no se estorbaban, porque los MikroTik hablaban el mismo idioma de Spanning Tree. Entre los Cisco no había problemas, pero esas 10 uniones redundantes entre los dos tipos de redes sí daban problemas. Y hacían que ellos tengan caída de servicio y un montón de cosas más. Entonces, ¿cómo se arregló? Pues, en ese caso tuvimos que irnos a la estructura de Spanning Tree que todos manejaban en común, que fue al inicio Rapid Spanning Tree y luego nos pasamos a Multiple Spanning Tree, para hacerlo un poco más sencillo y más aguantable de manejar. Ahora, en Cisco, PBST Plus va a ser el por defecto. Todos los demás están desactivados. Y esto que está aquí es una verdad media, ya depende del modelo de equipo. Rapid PBST Plus viene activado en algunos por defecto. Esta es superioridad de switch, es superioridad por interfaz, los costos de interfaz por defecto y bueno, los valores de tiempo de saludo. Pero lo principal que tiene que tomar es que por defecto un switch Cisco trabaja con lo que sería PBST Plus para poder permitir la comunicación sobre Spanning Tree. Ahora, ¿qué cambios pueden hacer ustedes? ¿Qué configuraciones pueden realizar para mejorar la forma en que están manejando Spanning Tree? La primera sería modificar quién va a ser el root. Ustedes, si no quieren estar trabajando, tocando prioridades y todo lo demás, pueden establecer directamente quién es el root con el comando Spanning Tree VLAN, por ejemplo. Si están trabajando con VLAN, si están trabajando con Rapid Spanning Tree, no necesitan esta parte de VLAN. Root primary. Esto le dice a la red que desde ese momento ese dispositivo siempre va a ser el primario. ¿Y qué es lo que va a hacer ese dispositivo para ser siempre el primario? Va a escuchar a los demás, va a escuchar quién tiene la prioridad más alta, más baja entre todos los que están presentes, y él se va a colocar en una prioridad más baja que el mejor que está en ese lugar. Vamos a tener también el root secundario, que va a esperar lo que haga el primario, y luego él se va a asignar una prioridad todavía va a ser una prioridad más alta que el primario, pero más baja que los demás, para asegurarse que él siempre va a estar en segundo lugar.
hemos hablado del port fast. El port fast es una forma de comunicación, de configuración, perdón, en la cual ustedes pueden evitar tener que hacer que una interfaz espere mucho tiempo para pasar del estado de bloqueo al estado de reenvío, al estado forward. Ahora, yo les decía hace rato, esa opción es un poquito peligrosa porque implica de que desde ese momento esos puertos no van a procesar spanning tree. Significa que si yo conecto switches a un puerto que está como port fast, yo no me voy a molestar en ver si hay un camino alternativo, un bucle que me complique la vida. Yo directamente lo voy a ignorar. O sea que si aquí abajo yo conecto varios switches y creo una red redundante, mi switch 2 no se va a enterar, porque en esos puertos que él los coloca como port fast, ya no se preocupa, ya no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer adicional? Podemos utilizar el comando bpdu guard. Ahora, ¿qué hace bpdu guard? Su objetivo es crear una protección en caso de que escuche un mensaje bpdu en una interfaz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo recibo un bpdu, y un bpdu solo va a ser originado por otro switch, automáticamente voy a apagar esa interfaz. Automáticamente voy a evitar que alguien más pueda enviar cualquier cosa sobre esa interfaz en particular. De esa forma voy a proteger el resto de mi red. Es una forma segura. Ahora, combinando los dos, yo digo, esta interfaz está más que listo para trabajar en todo lo que sea computadora, sin ningún problema. Pero de paso me aseguro de que nadie pueda activar en ese lugar spanning tree. Yo tengo una doble seguridad para mí. No va a haber spanning tree y de paso nadie va a poder activar ningún puerto extraño. Ahora, PVCT Plus maneja la idea de equilibrio de carga o balanceo de carga, en la cual ustedes van a crear una instancia diferente de spanning tree por vamos a decir por VLAN, cosa que por ejemplo aquí yo puedo tener que el puente raíz de ruta principal, el puente raíz principal para la VLAN 20 va a ser S3 y el principal para la VLAN 10, a ver, vamos a estar al revés aquí, perdón. Digamos que el switch 3 es el principal para la VLAN 20 y el switch 1 es el principal para la VLAN 10. Desde el punto de vista del switch 2, eso significa que la instancia de la VLAN 20 siempre va a ser mejor si vamos por la izquierda. Y el de la VLAN 10 siempre va a ser mejor si vamos por la derecha. Haremos un segundito, perdón. ¿Qué pasó? ¿En pizza grande? ¿En cuál? ¿Cómo en cuál? ¿En qué aplicación? En esta, pues. ¿Pero si yo pedí? Pucha. Pensé que eso era lo que veías a cada rato. No, yo lo pido. Por favor. Muy bien. A disculpar. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Continuaremos. Ok, entonces, ahora, ¿cómo va el análisis de una topología de spanning tree? Bueno, lo primero es que se descubre la topología. ¿Qué dispositivo está conectado a qué dispositivo? Esta es la perspectiva de ustedes. ¿Cómo ustedes van a descubrir cómo está armada una red de spanning tree? Ahora, ustedes pueden hacerlo, por ejemplo, si es Cisco, gracias al comando show cdp neighbors, que le va a mostrar todos los vecinos que ustedes tengan en la red de capa 2. Luego, pueden empezar a ver cuál es la topología que ustedes esperan, utilizando su conocimiento de spanning tree. Eso significa verificando que
prioridad, qué MAC tienen en cada dispositivo. Si ya está funcionando, ustedes pueden hacer un show spanning tree por VLAN y pueden ver quién ganó, qué puente raíz tenemos en cada VLAN. Ahora, ¿qué nos va a mostrar un comando show de spanning tree? Le va a mostrar la prioridad del router ID, del root, perdón, del puente raíz, su dirección MAC, su costo para llegar hasta ahí, y el puerto que estamos utilizando para llegar hasta ahí. Tenemos otros valores como el valor de tiempo, tenemos el bridge ID local, tenemos la dirección local y el tiempo. Vamos a disculparme un segundito. ¿Cómo? Lo pedí con tarjeta, pero si no me apareció ni siquiera notificación ni nada, significa que no. Un segundo, voy a revisar. Capaz que no lo pedí. Yo pedí sin tarjeta. Capaz que no apreté para pedir. Sí, me da. Dame un segundo. Sí, no te cobran nada, ¿no? No me acuerdo nada. Pedí nomás con tarjeta, ¿sabes? No pides nada. ¿Qué nombre? 900. Ok, van a disculpar. Muy bien, entonces dentro de lo que es mi show spanning tree, la información que van a encontrar va a ser la información de quién ganó, la información local de ese switch, puede ser la misma si él es el root bridge. Van a encontrar también valores, por ejemplo, como qué estado tiene cada interfaz dentro de esa instancia de spanning tree. Pero en este caso yo puedo ver de que la interfaz gigabit 3.1 está en modo designado, su estado es de reenvío, o sea forwarding, cuesta 4 y la prioridad de su vecino. ¿Y qué tipo es? Punto a punto y no compartido. Podemos ver por ejemplo que en el interfaz 10 gigabit 9.1 es modo root, está en estado forwarding y tiene un costo de 2. Entonces podemos tener mayor detalle de información del estado de cada interfaz. Muy bien. ¿Qué puede pasar de malo si es que yo desactivo spanning tree? Bueno, ya lo hemos hablado al inicio. No vamos a tener protección de capa 2 y vamos a tener tormentas de broadcast y unicast duplicado. ¿Cómo se repara un problema de spanning tree? Bueno, ¿cómo se repara? Y con reparar me refiero a cómo podemos asegurarnos de que esté funcionando correctamente, que nos equivocamos en algo en la configuración y tenemos que arreglarlo. Pues la mejor forma es primero desconectar todos los enlaces, desconectar de forma manual todos los enlaces redundantes. Una vez que hemos verificado que tenemos todo configurado de forma correcta, podemos proceder a tratar de reactivar los enlaces redundantes. Ahora, alternativas a spanning tree, cosas que también se pueden utilizar en lugar de spanning tree, o bueno, se utilizan en algunos casos específicos: el apilamiento de switches o stacking. El stacking se trata de que yo puedo, en lugar de tener, digamos, hay un escenario donde yo tengo un ambiente en un mismo piso, varios, vamos a decir, switches para conectar todas las computadoras, y yo necesito que entre esos switches haya conexiones redundantes. Bueno, ciertas marcas de switches, esto aplica en general, vienen con puertos atrás para hacer lo que llamamos stacking. O también lo van a ver como cluster virtual, por ejemplo. Que al ustedes conectar estos cables entre los diferentes switches, fíjense que el switch de arriba está conectado al de abajo, el de abajo está conectado al que le sigue, el que le sigue al último, y el último está conectado al primero también. O sea, hay una conexión, hay un círculo completo de switches conectados, completamente redundante. Lo que pasa en este caso es que ellos no lo toman, los switches como están en este modo de stacking o en modo de clúster virtual. Esto viene por parte de cada marca. Hacen que ahora el switch no sean varios switches conectados entre sí. Desde ese momento es un solo switch. Y miren la estructura que manejan. Digamos, antes todos eran gigabit 1/0/1 hasta el 10/24.
o 52. Ahora, en lugar de cada uno tener su propia identidad, se suman los interfaces y parece como si todo viniera de un mismo switch. Y todo se configura desde un mismo switch, de una misma punto de administración, haciéndolo un poquito más sencillo de manejar. Entonces, stacking me permite hacer una red redundante, sencilla, pero es limitada. Normalmente stacking se basa en dispositivos o funciones de dispositivos que están en el mismo ambiente, porque como pueden ver, esos cables son de corto alcance, y si ven hay cables de stacking un poquito más largos, son nomás para conectarlos todo dentro del mismo data center. Hay otras marcas que, les digo, por ejemplo Juniper, sus puertos de stacking no son puertos especiales, digamos, en el sentido de que no son puertos únicos de la marca. Lo que ellos ponen atrás son puertos QSFP. Eso lo puede molestar un poco a su docente de fibra, pero QSFP son los módulos, utilizan ahí los módulos SFP, SFP Plus, QSFP, XFP, que son módulos que ustedes pueden instalar en sus dispositivos de red para darles nuevos interfaces, como interfaces de fibra óptica, interfaces de Ethernet, por ejemplo. Y en el caso QSFP son interfaces de fibra especiales que pueden llegar a transmisiones hasta de 40 gigabits, por ejemplo. Y Juniper, en lugar de ponerte estos puertos un poquito diferentes o especiales que solo maneja la marca, te pone puertos QSFP que vos podés decidir qué uso le vas a dar. Pueden ser para hacer stacking o clúster virtual, como le dicen ellos, o pueden ser para conectarlo a otro dispositivo en alta capacidad de comunicación, 40 GB, o podés hacer que los dos trabajen juntos y te lleguen a 80 GB de transmisión. Entonces, ¿cómo funcionaría Spanning Tree dentro de una red de stacking? Lo que ustedes ven ahí que dice switch 1-1, switch 1-2, todos estos que están cayendo es una red de stacking. Son 3 redes de stacking separadas. Si un conjunto de switches en stack se conectan a otros switches, ya sea que sean stack o no, ahí, cuando son ajenos al stack, ahí sí inicia Spanning Tree. Pero entre los switches que pertenecen a un mismo stacking, no se activa Spanning Tree. ¿Okay? Se queda una red redundante, pero no se activa Spanning Tree. Spanning Tree se va a activar entre dos switches diferentes, y de la perspectiva de una red de stacking, todos son el mismo switch. Estos 4 son un mismo switch, pero su conexión de ellos a switch 2 o a switch 3, ahí sí se convierte en un posible bucle, y ahí sí se activa Spanning Tree. Muy bien, eso es lo que quería explicarles de teoría de Spanning Tree. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a ir a un receso de 10 minutos, pero antes de eso vamos a asignar quienes nos van a hablar sobre el protocolo EIGRP y el otro tema que vamos a hablar hoy día. Así, ¿quiénes nos van a hablar sobre EIGRP y quién nos va a hablar sobre DHCP? Un segundito. Los nombres de las personas que ya han hablado. Muy bien. Entonces vamos a elegir un nombre para ver quién nos habla sobre EIGRP. Y vamos a ver Miguel Farel, que nos va a hablar sobre, un segundito, que nos va a hablar sobre EIGRP. Segundo, y ahorita elegimos a la siguiente persona. Y luego nos va a hablar Gadiel Rocha. También está presente, muy bien. Entonces Miguel nos va a hablar sobre EIGRP, Gadiel nos va a hablar sobre DHCP. ¿Okay? Entonces tomamos un receso rápido de 10 minutos y continuamos con la clase.
Muy bien, continuaremos entonces. Y bueno, Miguel se salvó porque me di cuenta, y tiene razón él ya había defendido. Entonces por hoy día, Gadir, vas a ser el que va a defender. Te voy a pedir por favor que nos puedas hablar sobre DHCP. Hola, ¿me escucha, ingeniero? Sí, ahora sí te puedo escuchar. Ya. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. Como dijo el ingeniero, yo les voy a hablar un poco de un resumen de cómo funciona DHCP. Bueno, DHCP es el protocolo para asignar, para configurar un host de forma dinámica, es el Dynamic Host Configuration Protocol. Este protocolo nos ayuda, se utiliza en redes donde se necesita configurar una gran cantidad de hosts o simplemente si queremos que lo haga de manera dinámica. Esto lo hace mediante el modelo cliente-servidor, utilizando el protocolo UDP en los puertos 67 para el servidor y 68 para el cliente. Una vez que está activo un servidor en una red y un cliente puede, al conectarse, solicita una dirección IP con el paquete DHCP Discovery. Una vez que el servidor lee ese paquete, envía un DHCP offer ofreciéndole una dirección IP y las configuraciones también que le podemos enviar, como dirección IP, gateway, la máscara, el servidor DNS también, servidor NTP y otras muchas configuraciones que podemos ahorrarnos. Todo eso se puede hacer con el servidor DHCP. Una vez que el servidor le envía el DHCP offer, el cliente responde con un DHCP request y por último, para cerrar los paquetes del DHCP, el servidor responde con un ACK, dándole por último el IP address list time, que es el tiempo que le va a ofrecer esa dirección. Aunque una vez que se termine ese tiempo, también el cliente puede volver a solicitar. Y otra cosa también que se puede hacer con este protocolo es dar direcciones predeterminadas a ciertos dispositivos, aprovechando su dirección MAC, o también bloquear ciertas MAC para que no se conecten de forma no permitida, digamos. Esto se ve mucho en los routers Wi-Fi, por ejemplo, donde el cliente al conectarse con la contraseña no sabe en qué red está, no sabe en qué gateway, no sabe qué máscara tiene. Entonces, aprovechando este protocolo, el cliente, sin conocer nada de la red, ya puede estar conectado, simplemente activando el protocolo que viene por defecto en todos los dispositivos, en todos los hosts. Se puede habilitar este servicio. Y como el ingeniero nos indicó, en Cisco también se pueden habilitar ciertas opciones especiales, como para que un router funcione también para redirigir esas solicitudes de HCP a cierto servidor, porque el servidor puede estar en un router o también ser un servidor dedicado para que sea mucho más eficiente. Bueno, eso sería todo, ingeniero. Ya, perfecto, muchas gracias, lo has hecho muy bien, la verdad que te sabes expresar muy bien, así que la verdad que no tengo mucho comentario. Más bien he visto que has podido leer un poco más, porque igual mencionaste los números de puertos, así que muy bien, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, esta clase es un poquito pesadita, lo que es Spanning Tree, por eso por hoy día vamos a concluir aquí, pero quiero que por favor repasen. Quiero que este tiempo que está quedando no lo tomen nomás para ya descansar. Simplemente quisiera que le tienen una leída a lo que hemos hablado el día de hoy, para que les quede más grabado. Yo les he comentado de que Spanning Tree es un tema que es uno de los temas que les van a preguntar durante el examen que les puede tocar. Y si bien han visto hoy día hay harto para hablar sobre Spanning Tree, igual hay harto para preguntar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ahorita, terminando esto, puedan sentarse, puedan leer un poco más y seguramente les van a salir dudas. Me ha preocupado un poquito que no he escuchado muchas dudas, espero que sea porque han podido entender, pero les voy a pedir que traten de leer ahorita, ver lo que puedan comprender y si tienen dudas, por favor mándenmelas por WhatsApp. Algunos ya han visto que respondo, tal vez no respondo inmediatamente, pero les voy a responder, ¿ok? Entonces, aquí vamos a quedar por hoy día. No se olviden que el día de mañana se nos ha pedido que respetemos el feriado. Ahora, sin embargo,
la clase la tenemos que compensar. Y ya consulté, pensé que tal vez podíamos compensarla, en lugar de terminar un viernes, podíamos terminar un lunes, pero me han dicho que no se puede, que tiene que empezar el siguiente profesor, va a empezar una vez que yo termine mi módulo el viernes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente en este caso. El día sábado, este sábado, de 4 a 6, voy a dar una clase, pero es una clase optativa. No es obligatorio asistir. Por el feriado de mañana todos tienen asistencia para la clase de mañana. Pero el jueves, en esta misma reunión de Zoom, voy a dar esa clase, va a ser un poquito más corta y obviamente va a estar grabada para los que no asisten. Ahora, a modo de que tampoco sea, porque no, yo les puedo decir que no asistan, pero obviamente van a perder esa parte de esa clase, digamos, si no están ahí, no van a poder preguntar. Entonces, el tema que yo voy a hablar ese día, voy a dedicarlo para lo que es redundancia de router, que va a ser un tema que sí está cubierto en el módulo, pero yo no he visto que hasta ahora lo mencione mucho durante la defensa. Entonces va a ser el tema que yo considero más livianito y que no nos va a afectar mucho, pero es un poco independiente de lo que hemos hablado durante estas clases. ¿Está bien? Entonces, vamos a quedar así, que el día sábado de 4 a 6 vamos a tener esa clase, va a ser optativa, y el día de mañana no vamos a tener clase. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda, quedaríamos aquí, continuamos el día viernes. Perfecto, parece que no hay ninguna pregunta. De todas formas, si hay dudas, comentarios o cualquier cosita, no se olviden que pueden mandarme por WhatsApp, ¿ya? O por el grupo de WhatsApp también. Listo. Muchas gracias a todos por estar en la clase y nos vemos el día viernes. Que tengan buenas noches todos.